Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Como antes de empezar con una invitada de súper lujo que tenemos hoy, les queríamos recordar que no olviden de suscribirse al podcast y dejarnos comentarios y todas las sugerencias que tengan para hacernos. Así es, hoy tenemos de invitada a una muy querida amiga puertorriqueña que encontré acá en Los Ángeles, o ella me encontró a mí o yo la encontré a ella, no sé, pero una vez supimos que éramos de Puerto Rico, ya somos panas. Así misma. Y es una de esas mamás jóvenes que admiro muchísimo. Ella es la psicóloga Lidiana García, madre de 2 niños pequeños, emprendedora y anfitriona del podcast de Beyond Resilience. Con Lidiana vamos a hablar de su trayectoria bicultural y bilingüe y la psicología de los traumas culturales y ambientales. Hola Lidi, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien. Aquí un día un poco frío hoy, Sí, ¿verdad? con la lluvia y todo acá, pero estamos bien. Gracias por tenerme y un placer y un honor. Un honor para nosotras tenerte, Lidiana, y bueno, para nuestra audiencia también. Contanos, entremos de lleno un poco a tus raíces culturales, de dónde naciste, cómo creciste, si creciste bilingüe, etcétera. Sí, claro que sí. Pues nací en la isla de Puerto Rico y me crié en la área este de Puerto Rico, en Humacao. Desde, bueno, cuando ya tenía 8 años que nos mudamos para una finca familiar, desde ese momento, desde mi casa yo miraba la costa, el océano, el mar Caribe, Vieques, y veía cuando hacían las bombas, los bombardeos que hacían de las prácticas militares, que era muy interesante eso, lo veía como si fuera fuego artificial. En ese momento no entendía como niña, pero sí, así fue que me crié, con la casa al lado era la casa de mi abuela, luego mi prima que tenía mi edad, contemporánea conmigo, con mi hermana, construyeron otra casa al otro lado, era un ambiente bien, bien divertido para mí. Lo más que me gustaba era cuando venía la familia de Estados Unidos, de Nueva York, que se quedaban siempre en casa de mis abuelos, y ahí venían primos, y entonces jugábamos por toda la finca, que ahora me pongo a pensar, Dios mío, yo me tengo que haber encontrado culebra, todas las cosas, porque nos tirábamos como por los riscos, y sí, pero en ese momento yo no me recuerdo haberlo visto, pero sí, muy, muy divertido. Yo, mi hermana, mis primas, mis tíos, era la familia materna es bastante unida, mi abuela, así fue como me crié. Y entonces en la escuela que yo estuve desde chiquita, pues siempre daban inglés, y estuve en colegio católico desde kinder hasta graduarme de duodécimo. ¿Duodécimo? Escuela superior. Sí, escuela superior. Eso, me gradué de la escuela superior. Primero estuve con monjas, luego estuve con monjes, entonces la escuela siempre era bilingüe, y de hecho en 8º grado, haciendo un proyecto para la clase de inglés, un book report, ahí fue que leí un libro de anorexia nerviosa, y ahí fue que dije, esto es lo que me gusta, quiero ser psicóloga. Fue hasta en la clase de inglés y me pongo a pensar, sí. Wow, qué interesante. Llevas en Estados Unidos varios años. Viniste a seguir estudios posgraduados, ¿no? Después que te graduaste y te quedaste acá a vivir, ¿cómo surge todo ¿Cómo fue esto? todo esto? Sí, sí. Pues cuando yo terminé mi bachillerato en psicología en la Universidad de Puerto Rico, yo que estaba aplicando a diferentes universidades en Estados Unidos para como que ampliar y irme. Mi hermana también se estaba yendo en ese momento a Fort Lauderdale a estudiar Digital Media Production. Y yo dije, bueno, pues había una universidad en Fort Lauderdale que me gustaba. Apliqué ahí, apliqué a Atlanta, apliqué a varios lugares, y no me aceptaron en la de Florida, que fue como que, ya yo no tenía ningún plan de qué hacer, no me quería ir para Atlanta, como que me intimidaron los otros lugares. Entonces ahí dije, no me quiero quedar en la Universidad de Puerto Rico para el doctorado, pues porque si había huelga, pues iba a ser bastante largo. La gente que es de Puerto Rico entiende ese problema con el sistema UPR. Y entonces pues busqué la Universidad Interamericana.
terminé el doctorado en Puerto Rico, pero entonces me dije, bueno, como no hice la maestría y el doctorado en Estados Unidos, quiero hacer el internado, que para cuando te gradúas tienes que hacer el internado. Bueno, técnicamente antes de graduarte. Y ahí apliqué, la escuela no era lo que le llamaban APA accredited, porque eso no se necesitaba necesariamente en Puerto Rico. Fue bastante duro. Apliqué como a 13, nada más me llamó uno y luego el proceso no me aceptaron en ninguno, tuve que entrar en otro proceso y la historia es súper larga, corta, me aceptaron en uno en Los Ángeles. Los Ángeles fue una de las únicas ciudades que yo no apliqué porque le tenía miedo. Le tenía miedo porque aunque yo viví en San Juan como 4 o 5 años, no soy de una ciudad así, y entonces lo que veía en las películas era la criminalidad, la película esa de Denzel Washington con el otro Las muchacho que autopistas. sí, yo decía la ganga, y La yo, entonces, pandilla. entonces mi esposo es más de campo que yo, entonces más aún yo decía, bueno, que cuando nos mudamos y vivíamos en Koreatown, gracias, el primer año, imagínate, la, nos dieron tickets de todo, de zona verde, zona amarilla, zona blanca. Gracias a Dios no se llevaron el carro un día porque que si a las 7 de la mañana había que sacarlo. Nos estacionábamos de los dos lados porque eso aquí no, en Puerto Rico no se hacía. So, aprendimos mucho a través de gastar dinero. So, ese primer año fue bien difícil y vine y hice internado y me acuerdo que fue bien difícil porque aunque yo estudié en inglés y todo, pero no estaba acostumbrada a escribir tanto en inglés todo el tiempo. Entonces tenía como un poquito más dificultad a la parte. Y yo aprendí mi doctorado en español y ahora vengo a Mm. aplicar en inglés. O era como aprenderlo, todas las teorías, volver a, aunque los libros eran en inglés y yo lo leí en inglés, pero en las clases lo hablábamos en español, solo hablábamos con los términos en español. Tuve que volver a aprender los términos en inglés para entonces poder contribuir en las conversaciones de manera inteligente y todo. Y cuando terminé eso, nos enamoramos de California, que sí, se puede ir a la playa, se puede ir a las montañas, se puede ir a... yo me recuerdo que los domingos montábamos en Sunset desde West Hollywood hasta la playa y wow, estábamos enamorados. Y decidimos quedarnos y luego regresamos a Puerto Rico un año y medio, pero en ese año y medio también dijimos, no, vámonos y volvimos entonces. Técnicamente llevamos acá aproximadamente 10 años con ese, sí, con ese año y medio que no estuvimos, pero... Y así fue la historia. Y entonces acá hice mis horas postdoctorales, saqué la licencia acá, tuve la licencia de Puerto Rico por un tiempo, luego no la renové y acá he estado. Qué interesante esto que contás. Desde mi perspectiva sudamericana, siempre tenemos esta duda quizás, ¿no? Con el tema de Puerto Rico, Estados Unidos, el inglés, se estudia más en español, y bueno, cada uno tiene su experiencia, ¿no? Mari tuvo una experiencia, y lo que estás contando esto de los idiomas, de ir a estudiar, pero haberlo aprendido en español, bueno, y que por supuesto llegaste a Los Ángeles y traducir todo, bueno, me resulta particular porque, bueno, yo desde Argentina, y bueno, luego de haber vivido en otros lugares, siempre tenemos esa duda de la mezcla que Puerto Rico representa. Y bueno, estás contando un poco esta historia, ¿no? Y bueno, me parece que tiene mucho que ver con la identidad de la gente de la isla. Entonces me interesa, Sí. me resultaba muy interesante esto que contabas, ¿no? Como también tuviste que hacer tu propia adaptación viniendo al gran país, ¿no? Al continente. No sé cómo lo ven ustedes desde Puerto Rico. Y bueno, entonces, la fase que sigue cuando adoptan California, o California los adopta a ustedes, de los dos lados, Sí, fue de los dos lados. Sí. ¿no es cierto? Llega a agrandar la familia, Sí. por lo que tengo entendido. ¿Y cómo te va ahora, o cómo les va Ujú. desde ese lugar con el tema de la cultura, los idiomas y todos los temas de identidad? Aunque bueno, todo esto es lo que pensás porque sabemos que tenés una beba por el momento, así que Sí, hay un sí, largo camino, pero bueno, ¿cuáles son tus ideas respecto a la crianza? sí. Sí, ha sido bien interesante. Incluso ahorita almorcé y lo que almorcé ayer me antojé usualmente no soy muy antojada de comida puertorriqueña, pero ayer mi hijo quería comer y dije,
ay, Dios mío, ¿qué hago? Instant Pot, que casi nunca lo uso, vamos a usarlo. Y dije, bueno, pues iba a ser pollo y arroz, vamos a hacerlo en el Instant Pot. Y yo dije, abuela, a mi abuela que en paz descanse, que se meta dentro de mí, que me guíe cómo hacer más o menos un arroz con pollo en el Instant Pot, y quedó tan rico. Y luego lo rellené con que mi tía lo hace con queso y, y cuento esta historia en particular porque es como para traer, es como un balance, cómo estamos criando en la casa, de integrar la parte cultural. Mi esposo le encantó, entonces rápido dijo, ay, esto va con unas habichuelitas, unos frijoles para las personas. Entonces hizo unos frijoles, hizo unas habichuelas hoy. Y entonces me dijo, entonces yo, ay, pero con unos tostones. Entonces ayer fui y compré los plátanos para hacer los tostones. Sí, esto fue como de la nada Paquete, salió. ¿ah? Sí, de la nada salió como ese querer volver a esa conexión a momentos que usualmente lo hacemos a través de la comida, a través de... Mi hijo ha visitado Puerto Rico, tengo un niño de 5 años que va a cumplir 6 en junio, pues mi hija no, porque nació en mayo cuando pasó la pandemia. Mi hijo le fascina Puerto Rico. Incluso hoy en la clase, como hoy todavía estaba acá, estaba hablando y estaban hablando del leprechauns ¿cómo se Los llama? festejos que se vienen. Sí, el festejo que se vienen, y entonces estaban hablando del arco iris, que si el pote de oro y el rápido. Yo estuve en Puerto Rico y allí llueve mucho, y allí vi arco iris, y me preguntaba, ¿y por qué no hay arco iris acá? Y esa parte de esa diferencia. So, él le fascina ir a Puerto Rico, le fascina, y más cuando visitamos a la finca donde viven la familia de mi esposo, porque ya la mía, pues ya se mudaron y no viven ahí, pero él corre, lo llevan a una charca, él se mete en la charca, termina vestido en ropa que no, que es como ni para foto, pero él, esa parte lo hacemos a través de cada vez que visitamos a Puerto Rico, mantenemos esa comunicación a través ahora de FaceTime con mis familiares. Am, Nosotros, mi esposo y yo, hablamos español prácticamente. Mi hijo, interesantemente, él hablaba español completamente súper bien, y tengo videos porque él ahora me dice, no, es que yo no, I don't know how to talk in Spanish. Y yo, mira, aquí tengo videos, tengo muestras Las que pruebas. sí, tengo prueba de que sí. Pero como él como se atrasó un poquito hablando, entonces cuando a los 3 años que empezó el preescolar, no hablaba, él le entendía y hablaba español, pero no lo hablaba muy así, mucho. Fluido. Sí, entonces cuando empezó en la escuela, pues empezó en inglés, entonces ahí, pues todo eso, pero o cuando me dicen, no, yo no te entiendo, yo, bueno, pues está bien, pero yo no te voy a dar ningún dulce. Sí, I want candy, and I'm like, me entendiste. So, entonces se lo hablamos en el español. También he comprado libros, lo integramos ahora con mi hija. Estaba hoy leyéndole antes de dormirla uno en inglés, yo lo estaba traduciendo en el momento. Em, lo que sí voy a hacer diferente ahora con mi hija, aprendiendo, porque con mi hijo, como le hablábamos solamente en español, cuando íbamos al parque, él hablaba español con los niños y nadie le hacía caso y me daba pena. Entonces yo le ponía los muñequitos en inglés para que entonces esa fuera su único Tu manera de... contacto. Sí, pues no, que con mi hija le voy a poner los muñequitos en español, porque entonces ahora no hay quien que se lo ponga en español. Eso fue algo que Ujú. aprendí. Y también yo le digo, bueno, Luna va a hablar español, y las babysitters que tengo hablan español, y lo que le hablan es en español a los niños. Esas son algunas cositas en la parte del lenguaje. La comida, a mi hijo le fascina la comida puertorriqueña, le fascina. Yo le di ese pollo como arroz guisado con pollo y él estaba encantado. Él, mami, esto sabe bien rico. Come pasteles, le fascinan los pasteles, le fascinan todas las comidas así como cosas puertorriqueñas, le gustan mucho, y que espero que a mi hija también le pueda gustar. Le gustan las verduras, am, con los mojitos de cilantro, sí. Espero que, no, no de bebida, el mojito Suena de cilantro sabroso, sí, ¿ah? es como un chimichurri, pero con Sí, sí. cilantrillo, estilo puertorriqueño, sí, 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 sí. Me encanta, Lidy. Te oigo hablar y me acuerdo de cuando Nikos, mi nene, tenía esa edad que ellos, como ustedes saben, yo los llevaba a Puerto Rico desde que eran bebés, y también a esa edad aprendieron a amar la comida. De hecho, que hasta el día de hoy ellos mueren por la comida puertorriqueña. Eh, Hablando de ser mamá y de tus dos, la beba tuya nació en medio de una pandemia. En Esa medio, experiencia la vivimos por teléfono, de texto a texto, porque sí. pobrecito